El olor a antiséptico y cera para pisos siempre me recordará el día en que mi familia murió. Aunque mi padre todavía estaba muy vivo, fue el día en que mi hermano Mayo R. Márquez decidió que la dignidad de nuestro padre tenía un precio. Y ese precio era exactamente el costo de un auto deportivo italiano recién salido de la fábrica. Yo estaba en la entrada de nuestra casa familiar, viendo cómo dos extraños con uniformes mal ajustados ayudaban a mi padre, un hombre que alguna vez dirigió una empresa constructora multimillonaria, con solo un apretón de manos y una sonrisa, a menos a subir a la parte trasera de una furgoneta de transporte oxidada. Él se veía pequeño, con los ojos nublados por el inicio temprano de la demencia, buscando en mi rostro una respuesta que yo no tenía. El poder de darle en ese momento. Márquez estaba a mi lado, ajustándose su reloj de diseñador y revisando su reflejo en la ventana de la furgoneta. Para él, esto no era una tragedia, era una optimización de activos. Había pasado los últimos 6 meses despojando sistemáticamente a nuestro padre de sus derechos legales, utilizando un poder notarial que había manipulado a papá para que firmara durante un episodio de confusión. Márquez afirmaba que el patrimonio familiar debía preservarse, pero yo sabía la verdad. Ya había liquidado las cuentas de jubilación de papá para financiar sus fracasados negocios nocturnos y un estilo de vida que no se había ganado. Cuando le supliqué que dejara que papá se quedara en casa con una enfermera privada marca Seirio, un sonido frío y hueco que resonó contra los ladrillos de la casa en la que crecimos. Me dijo que los SOSES era una instalación perfectamente adecuada para alguien en la condición de papá. Habló de soluciones económicas y sostenibilidad a largo plazo. Frases que claramente había sacado de un seminario de negocios barato. Yo había visitado los sauces en secreto el día anterior. Era una pesadilla disfrazada de hogar de ancianos en un edificio gris y desmoronado en el borde del distrito industrial, donde el aire sabía a escape de autos y el personal miraba a los residentes como si fueran inconvenientes en lugar de seres humanos. Yo era la decepción de la familia, el hijo menor que había elegido el trabajo social en lugar de escalar la jerarquía corporativa. No tenía dinero, ni influencia, y según Márquez, ni voz ni voto en el asunto. Me dijo que si tanto me importaba, lo pagara yo mismo, sabiendo muy bien que mi cuenta bancaria estaba casi vacía después de haber pasado meses con licencia, sin goce de sueldo, para ser el cuidador principal de papá. Se acercó con el olor de su costosa colonia, dándome náuseas, y susurró que debería estar agradecido de que al menos estuviera proporcionando un techo sobre la cabeza de mi padre. Mientras la furgoneta se alejaba, la mano de mi padre se presionó contra el cristal, una súplica silenciosa que quemó mi corazón. Márquez ni siquiera la vio irse. Ya estaba hablando por teléfono con un agente de bienes raíces para poner a la venta la casa familiar. Me dijo que tenía 48 horas para empacar mis cosas. Iba a venderlo todo, a los muebles, los recuerdos, la historia de un hombre que había pasado 40 años construyendo un legado para unos hijos que ahora lo estaban destrozando. Esa noche me senté en la habitación de un motel barato, mirando una sola fotografía de mi padre en su apogeo, de pie sobre una viga de acero de un rascacielos. Márquez pensó que había ganado porque tenía los papeles y las firmas. Pensó que había ganado porque tenía el dinero, pero había olvidado una cosa. A nuestro padre no solo construía edificios, él me enseñó a leer planos, y yo ya estaba trazando un plan propio en Passé los siguientes 3 años, en un estado de manía, silenciosa y enfocada. Trabajé en 3 empleos, dormí 4 horas por noche y vertí cada gramo de mi alma en una pequeña firma de consultoría
que se especializaba en auditar instalaciones de atención médica. Utilicé mi conocimiento interno de las fallas de la industria para exponer al mismo tipo de personas que dirigían lugares como los Sosas. Me convertí en un fantasma en la vida de Márquez, ignorando sus mensajes burlones sobre su nuevo ático y sus éxitos comerciales, que en realidad eran solo él quemando lo último del dinero de papá. Observé desde las sombras cómo los sauces decaía aún más. Cada vez que visitaba a papá, mi corazón se rompía de nuevo. Estaba más delgado, su ropa estaba manchada y la luz en sus ojos se estaba apagando. Una tarde, vi a una enfermera empujarlo bruscamente hacia una silla, porque no se movía lo suficientemente rápido. No grité, no. Hice una escena. Simplemente solí. Fui a mi oficina y firmé los papeles finales de un acuerdo de capital de riesgo que llevaba meses preparándose. Ya no era solo un consultor, era el director de Aegis Senior Living y acababa de asegurar una línea de crédito de $50 millones. A Márquez pensó que había escondido a papá en un lugar tan miserable que nadie volvería a mirar dos veces. Pensó que la opción barata era una forma de hacer desaparecer a papá para poder disfrutar de su herencia en paz. No tenía idea de que durante 3 años yo había estado rastreando a la empresa matriz de los Soses, esperando que flaquearan, esperando que sus acciones bajaran, esperando el momento exacto en que estuvieran desesperados por una compra. Un martes, por la mañana, llegó la llamada. La junta directiva del holding estaba lista para vender sus activos de bajo rendimiento en el distrito industrial. Querían deshacerse del peso muerto. Me senté en mi oficina de un rascacielos, mirando hacia la ciudad que Márquez creía poseer, y le di a mi abogado la señal para proceder. No solo estaba comprando un edificio, estaba comprando el suelo donde mi padre estaba parado, mientras el sol se ponía en el 3er aniversario del exilio de mi padre. Conduje de regreso a ese distrito industrial. Estacioné mi auto frente a las puertas grises y desmoronadas de los Soses. Caminé hacia la recepción, donde la misma recepcionista que había ignorado a mi padre durante años estaba navegando en su teléfono. Con una mirada de total aburrimiento en su rostro, no levantó la vista cuando toqué el cristal. Solo señaló un cartel que decía que las horas de visita habían terminado. No me fui. En su lugar, saqué una carpeta gruesa de mi maletín y deslicé un solo documento bajo la partición de vidrio. Era un aviso de transferencia de propiedad, efectivo de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre de la nueva entidad corporativa. Pero no esperé a que hablara. Pasé por delante del escritorio de seguridad. Me dirigí directamente a la oficina del administrador y me preparé para comenzar la primera fase de la liberación de mi padre. Al llegar a la puerta, vi un auto familiar entrar en el estacionamiento un convertible de lujo de color rojo, brillante, que costaba 6 cifras y que no pertenecía a este vecindario. Márquez bajó, con aspecto aterrorizado, apretando un sobre legal propio. No había venido a ver a papá. Había venido porque había recibido una notificación de que su poder notarial estaba siendo impugnado por una nueva parte. Interesada en Márquez, corrió hacia la entrada, con el rostro contorsionado por la rabia, ajeno al hecho de que los candados de la puerta principal estaban siendo cambiados en ese momento por un equipo de hombres con uniformes de Aegis. Me vio a través del cristal, con los ojos desorbitados, al darse cuenta de que yo ya estaba dentro. Golpeó la puerta, gritando que yo no tenía derecho a estar allí, que él era el ejecutor del patrimonio, que me haría arrestar. Simplemente me incliné sobre el escritorio de la recepcionista. Tomé el micrófono del intercomunicador del edificio y hablé con una voz que cargaba el peso de 3 años de silencio. No le hablé a Márquez, le hablé a toda la instalación. Anuncié que, con efecto inmediato, la administración había cambiado y que la primera orden del día era una inspección de emergencia del ala norte, el ala donde vivía mi padre.
La oficina del administrador de los SOSES siempre había olido a café quemado y a una indiferencia sistémica. Pero esa tarde, el aire cambió. Marcus estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado de carpetas que documentaban años de su propia codicia, mientras el oficial principal, el sargento Miller, examinaba las fotos de los hematomas en los brazos de nuestro padre. El silencio en la sala era denso, roto solo por el sonido del ventilador de techo y la respiración agitada de mi hermano, que pasaba del pánico a la arrogancia en un intento desesperado por mantener el control. Marcus intentó su táctica habitual, se enderezó el saco de seda y soltó una risa seca, señalándome con un desprecio que ya no tenía fuerza. Dijo que los moretones eran el resultado inevitable de la fragilidad de un hombre de 80 años, con demencia severa. Afirmó que papá se caía constantemente y que él, como hijo responsable, había hecho todo lo posible por mantenerlo a salvo en una instalación que se ajustaba al presupuesto familiar. Pero cuando el sargento Miller le preguntó por qué no había informes de incidentes firmados por el personal médico, Marcus se quedó mudo. Yo no necesito. Abrí mi maletín y saqué los registros financieros que mi equipo de auditoría había recopilado durante los últimos 3 meses. Deslicé los documentos sobre la mesa, mostrando cómo Marcus había autorizado recortes de personal y reducciones en la calidad de la alimentación de los residentes. Todo mientras el holding, que ahora me pertenecía, le enviaba bonificaciones de gestión que terminaban directamente en su cuenta personal. Marcus no solo había escondido a nuestro padre en un lugar miserable, estaba lucrando con la miseria de todos los residentes de ese edificio. Esto es un montaje, chilló Marcus, su voz volviéndose aguda. Papá no sabe lo que dice, no puede testificar. Soy su tutor legal. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Mi equipo médico de Illes entró con una camilla privada, pero mi padre se negó a sentarse. Se mantuvo de pie, aferrado a su andador, con una claridad en sus ojos que no había visto en años. No era la claridad de la memoria total, sino la claridad del instinto. Miró a Marcus, no con odio, sino con una decepción tan profunda que mi hermano tuvo que desviar la mirada. Papá levantó su mano temblorosa y señaló la puerta, un gesto simple que cargaba el peso de los rascacielos que alguna vez construyó. Fue su forma de desheredar emocionalmente al hijo que lo había vendido por un auto deportivo. El sargento Miller le informó a Marcus que, debido a la evidencia de negligencia física y malversación de fondos, su poder notarial quedaba suspendido de inmediato bajo una orden de emergencia de protección de adultos. El mundo de Marcus, construido sobre firmas robadas y mentiras, se desmoronó en un segundo, pero la justicia apenas estaba comenzando. Mientras los oficiales escoltaban a Marcus fuera del edificio, no arrestado aún, pero bajo una nube de investigación criminal, yo comencé la transformación de los sauces. No esperé al día siguiente. Mi equipo de Illes ya estaba en el estacionamiento. En cuestión de horas, el personal abusivo que Marcus había contratado fue despedido y escoltado a la salida. Trajimos enfermeras de verdad, chefs que sabían lo que era la nutrición y especialistas en memoria que trataban a los residentes con el respeto que merecían. Llevé a mi padre al último piso. Marcus nunca se había molestado en subir allí, porque el elevador siempre estaba roto, pero yo lo había hecho reparar esa misma mañana. Ese piso, que antes era un almacén lleno de muebles rotos y polvo, ahora era la joya de la corona. Había pasado semanas diseñando en secreto lo que ahora era la suite del fundador. Era un ático privado, lleno de luz natural, con techos altos y una vista que dominaba el horizonte de la ciudad, justo hacia los edificios que mi padre había diseñado décadas atrás. Cuando papá entró en la suite, se detuvo frente a la ventana panorámica. Sus manos ya no temblaban tanto mientras recorría con los dedos
el borde de la madera fina. Se sentó en un sillón de cuero, que era una réplica exacta del que tenía en su antigua oficina. Por primera vez en 3 años, no había olor a antiséptico, había olor a cedro y a hogar. Me miró, y aunque no pronunció mi nombre, apretó mi mano con una fuerza que me dijo que sabía que el hijo al que había llamado decepción era el único que nunca lo había abandonado. Sin embargo, Marcus no se iba a rendir tan fácilmente. Esa noche, mientras instalaba a mi padre en su nuevo hogar, recibí una notificación en mi teléfono. Marcus había publicado un video en redes sociales, presentándose como la víctima de un secuestro corporativo perpetrado por su hermano menor, inestable. Estaba usando sus contactos en la prensa local para intentar pintar a Aegis Senior Living como una empresa buitre que se aprovechaba de los ancianos para robar propiedades. Me senté en el balcón de la suite de mi padre, viendo las luces de la ciudad, y sonreí. Marcus seguía jugando a las damas mientras yo estaba jugando al ajedrez. No sabía que durante mis años de consultoría había guardado copias de cada correo electrónico que me envió burlándose de la condición de papá. Cada mensaje donde decía que cuanto antes se fuera el viejo, antes cobraríamos la herencia. Pero lo más importante que Marcus no sabía era el verdadero estado de sus propias finanzas. Había usado su mansión y sus autos como garantía para préstamos de alto riesgo para intentar salvar sus negocios nocturnos, creyendo que el dinero de la venta de la casa de papá llegaría a tiempo para cubrir los agujeros. Al bloquear la venta y tomar el control del centro de atención médica, yo no solo le había quitado a su víctima, le había quitado el oxígeno financiero. A la mañana siguiente, envié a mi abogado a la oficina de Marcus con un sobre muy especial. No era una demanda, todavía era una factura detallada. Una factura por 10 años de atención premium retroactiva. Había calculado cada centavo que Marcus había desviado del fondo de fideicomiso de papá para sus gastos personales y lo había reclasificado como una deuda pendiente con el centro de atención médica, ahora bajo mi propiedad. La cifra era astronómica, suficiente para que cualquier banco ejecutara de inmediato las garantías de su mansión y sus activos. La humillación pública de Marcus frente a las cámaras fue solo el prólogo de su ruina. Mientras el video de su desalojo se volvía viral, mi hermano se convirtió en un paria social, sin su mansión y con sus cuentas congeladas por la investigación de malversación. Marcus descubrió que los amigos que compró con el dinero de papá desaparecieron. Más rápido que su saldo bancario consumido por la rabia, Marcus cometió su error definitivo. Esa noche, burló la seguridad de los socios, entrando por el muelle de carga, decidido a recuperar a mi padre, para forzarlo a firmar un nuevo testamento bajo coacción. Lo encontré en el pasillo del último piso, con los ojos inyectados en sangre y un documento arrugado en la mano. Intentó empujarme, gritando que la familia le pertenecía. Pero Marcus ya no se enfrentaba al hermano menor sumiso, sino al dueño de la propiedad. Ya no tienes nada que vender. Marcus, le dije, mientras la seguridad lo rodeaba, tu mansión está a mi nombre ahora. La compré en la subasta de ejecución esta tarde. Le mostré la notificación legal. No solo era su arrendador, sino que había comprado todas sus deudas. Marcus se desplomó, dándose cuenta de que cada lujo que alguna vez presumió ahora estaba bajo mi control. Pero lo peor estaba por venir. El sargento Miller apareció tras las sombras con una orden de arresto formal. Las auditorías forenses habían revelado que Marcus no solo fue negligente, sino que había falsificado la firma de médicos para dopar a papá y mantenerlo dócil. El silencio que siguió al arresto de Marcus fue el más puro que había sentido en años, mientras el sonido de las sirenas se alejaba en la distancia, llevándose a mi hermano hacia una celda donde el lujo y el estatus no significaban nada. Regresé a la suite del último piso. Mi padre estaba sentado en su sillón, mirando las luces de la ciudad
con una serenidad que parecía haberle devuelto 10 años de vida. Ya no era un activo que administrar, ni un estorbo que ocultar. Era, una vez más, el arquitecto de su propio destino. Los meses siguientes fueron un torbellino de limpieza, tanto física como legal. Márquez fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude agravado, malversación de fondos y abuso de confianza. Sin el dinero de papá para pagar abogados de élite, su defensa se desmoronó bajo el peso de las pruebas que yo había recolectado meticulosamente. Su nombre fue borrado de las juntas directivas y de los clubes sociales, convirtiéndose en una advertencia susurrada en los pasillos del poder sobre lo que sucede cuando la codicia devora la sangre con el control total de las propiedades y el capital recuperado de las cuentas extranjeras de marcas. Terminé la transformación de los sauces. El edificio gris y lúgubre fue demolido simbólicamente para dar paso a un complejo de vanguardia que combinaba la arquitectura de alto nivel con un humanismo radical. Lo llamé el legado de Roberto y se convirtió en el modelo nacional para el cuidado de la memoria. Un año después del arresto, llevé a papá a la inauguración oficial. Caminamos por los pasillos llenos de luz, rodeados de residentes que ahora vivían con alegría y propósito. Al final del recorrido, nos detuvimos frente a una placa de bronce en la entrada principal. Papá la leyó en voz alta, con su voz firme y clara, dedicado a aquellos que construyeron nuestro pasado. Aquí protegemos su futuro. Me miró y por primera vez pronunció mi nombre con una fuerza que me hizo temblar. Hiciste un buen trabajo, hijo. No solo salvaste mi vida, salvaste mi nombre esa noche, mientras cenábamos en el balcón de nuestra nueva casa, la misma que Marcas intentó vender y que yo había recomprado y restaurado. Comprendí que la verdadera venganza no había sido ver a mi hermano tras las rejas. La verdadera venganza fue demostrar que el valor de un hombre no se mide por lo que puede arrebatar, sino por lo que es capaz de proteger. Marcas pasaría el resto de sus días en una habitación de concreto, recordando la mansión que perdió por un deportivo. Yo pasaría los míos viendo a mi padre sonreír frente al horizonte que él mismo ayudó a construir. La justicia emocional se había completado. El hijo que fue llamado decepción terminó siendo el único pilar que mantuvo el edificio en pie. Cuando la tormenta de la traición intentó derribarlo, encerré la puerta del balcón, dejando entrar el aire fresco de la noche, y supe que, finalmente, el ciclo de dolor se había cerrado. Mi padre estaba en casa, y yo, por fin, estaba en paz.